Imaginen a un fraile capuchino anciano, marcado por los estigmas de Cristo, despertando en medio de la noche cubierto de sangre, con marcas de puñetazos en el rostro, costillas fracturadas, sábanas rasgadas y el olor a azufre impregnando la habitación. Sus hermanos de convento escuchan gritos, ruidos de lucha, muebles siendo lanzados. Cuando entran en la habitación, encuentran al Padre Pío caído en el suelo, exhausto, sangrando. Y él simplemente dice, «Eran ellos de nuevo». Esto sucedió durante décadas en la vida de uno de los santos más documentados del siglo XX, cuyo cuerpo incorrupto reposa hoy en San Giovanni Rotondo, visitado por millones. Y sucedió ante testigos, dejó evidencia física, y fue registrado en cartas, diarios y declaraciones juradas. La guerra invisible se hizo visible en la carne del Padre Pío. Padre Pío, desde niño experimentó fenómenos místicos que aterrorizarían a cualquier adulto. A los 5 años comenzó a tener visiones de Jesús, María y su ángel de la guarda. Pero junto con esas consolaciones celestiales vinieron también los primeros ataques. Veía criaturas horribles en su cuarto, escuchaba voces que lo insultaban, sentía presencias malignas que le impedían dormir. Su madre, Giuseppa, en varias ocasiones lo encontró temblando de miedo, señalando hacia los rincones de la habitación, diciendo que había un hombre feo allí. Ella pensaba que eran pesadillas infantiles. No lo eran. Francesco no sabía aún, pero había sido elegido para un combate que duraría toda su vida. Cuando entró a los frailes capuchinos a los 15 años, tomando el nombre de Pío, en honor a San Pío V, los ataques no cesaron, se intensificaron. Los superiores pronto notaron que aquel joven novicio no era común. Entraba en éxtasis durante la oración, levitaba ante el Santísimo Sacramento, pero también gritaba por la noche. Era encontrado con marcas inexplicables en el cuerpo y frecuentemente enfermaba de formas que ningún médico lograba diagnosticar. En 1910, el Padre Pío fue ordenado sacerdote. Ese mismo año, recibió los primeros estigmas invisibles, heridas espirituales que causaban dolor insoportable, pero no podían ser vistas. El sufrimiento era real, pero oculto. Dios aún lo estaba preparando. Fue enviado a San Giovanni Rotondo, un convento remoto en las montañas de Gargano. Allí permanecería los próximos 50 años, y allí la batalla se volvería visible. En septiembre de 1918, mientras rezaba ante un crucifijo, el Padre Pío recibió los estigmas visibles. Heridas profundas atravesaron sus manos y pies. Una lanza espiritual abrió su costado. La sangre brotó. Cayó inconsciente y fue encontrado por los hermanos en un charco de sangre. Las heridas nunca sanaron. Sangraron continuamente durante los siguientes 50 años, hasta pocas horas antes de su muerte en 1968. Médicos, científicos, escépticos, todos examinaron las heridas. Ninguno logró explicarlas. No había infección, no había necrosis, no había curación. Simplemente sangraban día tras día exhalando un perfume inexplicable a flores. Pero junto con los estigmas vino algo más. Un aumento brutal en los ataques demoníacos, como si el infierno hubiera percibido que allí estaba un hombre que llevaba las heridas de Cristo y que por lo tanto necesitaba ser destruido. El Padre Pío enfrentaría durante los próximos 50 años lo que pocos santos en la historia de la Iglesia enfrentaron con tal intensidad y duración. Combates físicos, visibles, documentados con Satanás y sus demonios. Los primeros testigos fueron sus hermanos capuchinos. El padre Raffaele, que dormía en la habitación contigua, relató en declaración oficial que escuchaba todas las noches ruidos extraños provenientes de la habitación del Padre Pío. Sonidos de muebles siendo arrastrados, objetos cayendo, gritos sofocados, como si hubiera una lucha violenta. Las primeras veces, corrió a verificar, pensando que el Padre Pío estaba teniendo un ataque, o se había caído. Lo encontraba sudado, jadeante, a veces con la nariz sangrando, otras con hematomas en el rostro. Cuando preguntaba qué había sucedido, el Padre Pío respondía únicamente, «El diablo estuvo aquí».
El padre Agostino, otro confrade cercano, atestiguó una noche en que los gritos eran tan altos que varios frailes corrieron a la habitación del padre Pío. Encontraron la puerta cerrada por dentro. Cuando lograron abrirla, vieron al padre Pío en el suelo, con el labio partido, sangre escurriendo de la nariz y marcas moradas en el cuello como si alguien hubiera intentado estrangularlo. La habitación estaba en desorden. La silla estaba rota. El pequeño crucifijo de la pared había sido arrancado y arrojado al suelo. El padre Pío estaba consciente, pero apenas podía hablar. Dijo únicamente: «Fueron muchos esta noche». Los frailes se quedaron allí hasta el amanecer, rezando el rosario. Por la mañana, el padre Pío celebró la misa como si nada hubiera sucedido, aunque su rostro estaba visiblemente magullado. Estas no eran ocurrencias esporádicas, eran la rutina. El padre Alberto d'Apólito, que vivió en el convento durante años, afirmó que los ataques ocurrían casi todas las noches, especialmente en vísperas de grandes fiestas litúrgicas o cuando el padre Pío estaba a punto de realizar alguna obra importante de caridad o conversión. ¿Qué sucedía exactamente en aquella habitación durante la noche? El padre Pío rara vez hablaba en detalles, pero en cartas a sus directores espirituales y en conversaciones con algunos confidentes, reveló fragmentos de la batalla. Los demonios aparecían de varias formas, a veces como animales repugnantes, serpientes gigantes, perros rabiosos, criaturas deformadas que lo atacaban físicamente, otras veces como hombres negros, figuras sombrías que lo rodeaban, insultaban, blasfemaban contra Dios y contra la Virgen María. Lo golpeaban, lo lanzaban de la cama, lo arrastraban por el suelo. El padre Pío describió en una carta cómo cierta noche fue agarrado por varias de esas criaturas que lo golpearon repetidamente en el estómago y en el rostro. Intentó defenderse, pero era como luchar contra el viento. Sus puños atravesaban las formas sin encontrar resistencia, pero los golpes que recibía eran absolutamente reales. Sintió costillas romperse, escupió sangre. Cuando finalmente logró invocar el nombre de Jesús y hacer la señal de la cruz, las criaturas desaparecieron en un estruendo, dejando un olor insoportable a azufre que permaneció en la habitación por horas. En otra ocasión, describió cómo fue levantado de la cama por una fuerza invisible y arrojado violentamente contra la pared. El impacto fue tan fuerte que dejó una marca en la pared de piedra. Los frailes vieron la marca al día siguiente. El padre Pío explicó que los demonios intentaban impedirle rezar, celebrar la misa, oír confesiones. Sabían que cada alma que él convertía era una derrota para el infierno. Por eso la furia de los ataques aumentaba siempre que el padre Pío estaba por recibir a algún penitente importante o cuando estaba orando intensamente por alguna conversión específica. El diablo no lo atacaba por casualidad, atacaba estratégicamente. Pero quizás el aspecto más perturbador de esos ataques no era la violencia física, sino las tentaciones y engaños. El padre Pío relató que frecuentemente los demonios aparecían disfrazados de Cristo, de María, de su ángel de la guarda, incluso de sus superiores o del Papa. Venían con mensajes aparentemente santos, intentando inducirlo al orgullo espiritual, a la desobediencia, a la desesperación. En una ocasión, una figura que parecía perfectamente Jesucristo se le apareció diciendo que sus pecados eran tan graves que estaba condenado, que no había más esperanza, que debía desistir. El padre Pío casi lo creyó, sintió una angustia terrible apoderarse de su alma. Pero entonces percibió algo. La figura no mencionaba la misericordia. El verdadero Cristo nunca hablaría de pecado sin hablar de perdón. Inmediatamente ordenó que la figura se revelara en nombre de Jesús. La aparición se transformó en una criatura horrenda que huyó gritando blasfemias. Este discernimiento le costó caro. Los ataques después de este episodio se volvieron aún más violentos. En una de las cartas al padre Agostino, fechada en 1912, el padre Pío escribió: «Padre, el diablo no me deja en paz. Esta noche me golpeó tan violentamente que pensé que estaba muriendo. Me duele todo el cuerpo.
Tengo marcas por todas partes, pero ofrezco todo a Jesús por amor a las almas. No tengo miedo de estos cobardes. Pueden golpearme, pero no pueden tocar mi alma mientras permanezca unido a Cristo. Esta era la actitud del Padre Pío. No era resignación pasiva. Era combate activo a través de la oración, de los sacramentos, de la unión con Cristo crucificado. Sabía que los demonios solo podían tocarlo porque Dios lo permitía, y Dios solo lo permitía porque de ese sufrimiento nacería fruto eterno. Cada gota de sangre derramada, cada hueso roto, cada noche de terror, todo era ofrecido por la conversión de los pecadores, especialmente de aquellos que vendrían a confesarse con él. Y aquí llegamos a un punto crucial. El Padre Pío oía confesiones hasta 18 horas al día. Miles de personas viajaban desde toda Italia y el mundo para confesarse con él. ¿Por qué? Porque veía las almas. Tenía el don del discernimiento de espíritus y frecuentemente conocía los pecados de las personas, incluso antes de que los confesaran. Pero este don tenía un precio. Cada confesión que oía, cada pecado que absolvía, cada alma que arrancaba de las garras del infierno, le costaba noches de batalla física contra los demonios que no querían soltar a sus presas. Hay testimonios de personas que fueron a confesarse con el Padre Pío y esa misma noche, él fue brutalmente atacado, como si el infierno se estuviera vengando por haber perdido esa alma. Un hombre llamado Cleonice Morcaldi, que se convirtió en hijo espiritual del Padre Pío, relató que cierta vez confesó un pecado grave que había escondido durante años. El Padre Pío lo absolvió con gran misericordia. A la mañana siguiente, cuando Cleonice volvió a la iglesia, vio al Padre Pío celebrando misa con el rostro visiblemente hinchado, un ojo morado y moviéndose con dificultad como si estuviera herido. Después de la misa, Cleonice preguntó a uno de los frailes qué había sucedido. El fraile respondió simplemente: «Fue una noche difícil para él». Cleonice comprendió entonces que su pecado había sido tan amado por el demonio que al perderlo, el infierno se había vengado en el Padre Pío. Esta percepción lo destruyó de gratitud y arrepentimiento. Nunca más cometió aquel pecado. El doctor Giorgio Festa, médico que examinó al Padre Pío varias veces y documentó los estigmas, fue testigo de un episodio impresionante. Estaba en el convento una noche cuando escuchó sonidos de lucha violenta provenientes de la habitación del Padre Pío. Corrió hasta allí junto con otros frailes. Encontraron al Padre Pío con sangre escurriendo de la boca, sosteniendo el crucifijo contra el pecho, respirando con dificultad. El médico lo examinó inmediatamente. Constató una costilla fracturada y múltiples contusiones. Preguntó qué había sucedido. El Padre Pío respondió: «Doctor, fueron nuestros enemigos. No quieren que rece por las almas». El médico, hombre de ciencia, quedó perplejo. ¿Cómo explicar fracturas y contusiones causadas por nada visible? Sabía que el Padre Pío no estaba loco. Lo conocía bien, y sabía que las heridas eran absolutamente reales. No había explicación natural. Pero, ¿por qué Dios permitía esto? ¿Por qué no protegía a su siervo fiel de esos tormentos terribles? El Padre Pío mismo respondió esta pregunta en varias ocasiones. En una carta al Padre Agostino escribió: «Estos sufrimientos son mi tesoro. Dios me da el honor de participar de la pasión de Cristo de un modo especial. Si Jesús cargó la cruz por los pecadores, ¿por qué yo no cargaría también? Los demonios me atacan porque saben que cada sufrimiento mío, unido al de Cristo, salva almas. Por eso los dejo golpearme. No porque sea débil, sino porque quiero ser víctima como Jesús fue víctima». Esta era la teología del Padre Pío. Comprendía que había sido llamado a ser una víctima expiatoria, alguien que sufre en unión con Cristo para la redención de otros. Los estigmas eran la señal visible de esa vocación. Las luchas con los demonios eran la dimensión invisible de la misma batalla. Cada gota de sangre que derramaba, fuera de los estigmas o de los golpes demoníacos, tenía valor redentor infinito cuando unida a la sangre de Cristo. Y los frutos demostraban que Dios actuaba. Las conversiones que ocurrían a través del ministerio del Padre Pío eran extraordinarias.
ateos convencidos que iban a burlarse de él y salían de rodillas pidiendo confesión, masones que llegaban con odio hacia la iglesia y partían reconciliados, pecadores endurecidos que no se confesaban desde hacía décadas y que, después de encontrar la mirada del Padre Pío, derramaban lágrimas de arrepentimiento verdadero. Un episodio particularmente impresionante fue atestiguado por varios frailes en una noche de 1964. Los gritos provenientes de la habitación del Padre Pío eran tan altos que parecían de alguien siendo torturado. Cuando los frailes lograron abrir la puerta, encontraron una escena que nunca olvidarían. El Padre Pío estaba caído en el suelo, con el rostro cubierto de sangre, sosteniendo el rosario con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. A su alrededor, los muebles estaban completamente destruidos. La cama había sido volteada, la silla partida a la mitad, libros esparcidos por toda la habitación. Pero lo más aterrador era el olor, un hedor insoportable a azufre y podredumbre que hacía retroceder a los frailes. El Padre Pío estaba consciente, pero parecía exhausto más allá de lo que un cuerpo humano podría soportar. Cuando finalmente pudo hablar, dijo únicamente: «Hoy arrancamos un alma muy preciosa de sus manos». Estaban furiosos. Al día siguiente, supieron que un hombre que había venido a confesarse con el Padre Pío esa tarde era un alto miembro de la mafia siciliana, responsable de múltiples asesinatos. El Padre Pío había pasado horas con él en el confesionario. El hombre salió transformado, lloró públicamente sus crímenes, se entregó a la policía y pasó el resto de su vida en penitencia. Aquella alma había sido propiedad del infierno. El Padre Pío la arrancó y pagó el precio esa noche. Pero no todos los ataques eran brutalmente físicos. También había ataques espirituales, quizás aún más crueles. El Padre Pío pasó por períodos de aridez espiritual tan profunda que se sentía completamente abandonado por Dios. Períodos en que no sentía ninguna consolación en la oración, ninguna dulzura en la misa, solo vacío y oscuridad. En esos momentos, los demonios susurraban: «¿Ves? Dios te abandonó. Todo fue ilusión. Estás perdido». Eran las noches oscuras del alma que todos los grandes místicos enfrentaron. Pero en el Padre Pío, esta oscuridad espiritual venía acompañada de tormentos físicos simultáneos. Era como si el infierno atacara cuerpo y alma al mismo tiempo, intentando quebrarlo completamente. Pero él resistía. Se aferraba a la fe desnuda, sin sentimientos, sin consuelos. Continuaba rezando incluso cuando parecía que las oraciones no llegaban a ninguna parte. Continuaba celebrando misa, incluso cuando solo sentía aridez. Continuaba oyendo confesiones incluso cuando su propio corazón parecía de piedra, y fue exactamente en esa fidelidad seca, sin emociones, donde su santidad brilló más intensamente. Cualquiera puede servir a Dios cuando siente consuelos. El Padre Pío servía cuando no sentía absolutamente nada, excepto dolor. Cuando el Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, sucedió algo extraordinario. Los estigmas, que habían sangrado continuamente durante 50 años, cicatrizaron completamente en pocas horas. Cuando prepararon su cuerpo para el funeral, las manos y los pies estaban perfectos, sin ninguna marca, sin ninguna cicatriz. Era como si nunca hubieran existido. Solo la piel ligeramente más clara donde habían estado las heridas. Los médicos que lo examinaron quedaron atónitos. Heridas que duraron medio siglo desaparecieron en horas. No había explicación médica, pero había explicación teológica. La batalla había terminado. El combate estaba ganado. El Padre Pío había cruzado la línea de meta. Ya no necesitaba las armas. Cristo lo recibió con los brazos abiertos, como recibe a todo soldado fiel que luchó hasta el final. Y en la noche de su muerte, testigos afirman que el convento quedó en silencio absoluto. Ningún ruido extraño, ningún grito, ningún sonido de lucha. Solo paz. Los demonios habían perdido, definitivamente. Hoy el cuerpo del Padre Pío reposa incorrupto en San Giovanni Rotondo. Millones van a venerarlo cada año. Miran aquel rostro sereno,
aquellas manos sin marcas, y muchos no saben lo que aquellas manos soportaron. No saben de los puñetazos, de los arañazos, de los huesos rotos, de la sangre derramada noche tras noche. Pero los demonios sí lo saben, y tiemblan al escuchar su nombre. Las lecciones que sacamos de la vida del Padre Pío son profundas. Primero, la realidad del demonio. Vivimos en una época en que hasta católicos practicantes dudan de la existencia personal de Satanás y sus demonios. El Padre Pío nos muestra que esto es peligrosamente falso. El demonio es real, es personal, es inteligente, es violento, y está en guerra contra cada alma bautizada, especialmente contra aquellas que se toman en serio su fe. Segundo, el valor redentor del sufrimiento. El Padre Pío no sufría pasivamente, sufría activamente, ofreciendo cada dolor a Cristo por la conversión de los pecadores. Transformaba la agonía en intercesión, convertía el martirio en misericordia para otros. Esto es lo que significa participar de la pasión de Cristo. Tercero, la importancia de los sacramentos y de la oración. El Padre Pío venció a los demonios no con fuerza física, sino con el nombre de Jesús, la señal de la cruz, el rosario, la misa, la confesión. Sus armas eran espirituales y funcionaban. Cada vez que invocaba el nombre de Jesús, los demonios huían. No hay poder humano que venza al demonio, solo el poder de Cristo transmitido a través de los sacramentos y de la oración auténtica. Cuarto, la perseverancia hasta el final. 50 años de sufrimiento, 50 años de ataques. Y él nunca se rindió. Nunca abandonó su puesto. Continuó, día tras día, noche tras noche, misa tras misa, confesión tras confesión, hasta la muerte. Esto es santidad. Y finalmente, la victoria final pertenece a Cristo. El Padre Pío sufrió inmensamente, pero venció. Los demonios lo atacaron durante décadas, pero no lo derrotaron. Al contrario, cada ataque que sufrió resultó en más almas salvadas, más conversiones, más victorias para el reino de Dios. El infierno pensó que lo estaba destruyendo. En realidad lo estaba fortaleciendo. Cada golpiza lo hacía más santo. Cada noche de terror aumentaba su amor por Cristo. Y ahora, glorificado en el cielo, el Padre Pío tiene un poder de intercesión inmenso precisamente porque soportó esos ataques con fidelidad. Las heridas que sufrió se convirtieron en sus medallas de honor ante Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? Primero, creemos. Creemos que el demonio es real y actúa. Segundo, nos armamos. Con los sacramentos, con la oración, con la palabra de Dios, con el rosario. Tercero, ofrecemos. Cada sufrimiento que enfrentamos puede ser ofrecido en unión con Cristo por amor a las almas. Cuarto, perseveramos. No nos rendimos cuando se pone difícil. Continuamos. Quinto, confiamos. Cristo ya venció. El diablo ya está derrotado. La batalla puede ser intensa, pero el resultado final nunca estuvo en duda. Cristo reina. Y nosotros, si permanecemos unidos a Él como el Padre Pío permaneció, también reinaremos.